este viernes se designó un fiscal preferente para que investigue los ataques incendiarios ocurridos en las últimas jornadas en la región de la Araucanía. Queremos conversar al respecto, para eso tomamos contacto desde Temuco con el ex intendente Andrés Molina y vicepresidente de Evópolis. Señor Molina, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, bueno saludarte. Señor Molina, primero, ¿cómo evalúa el trabajo que se ha hecho en los últimos días con las policías, la PDI, carabineros y los fiscales, que ha terminado primero con la detención de estos 11 sospechosos en el caso Luxinger Macay, para luego seguir conversando respecto a las líneas que se están tomando? Mira Matilde, una buena noticia en el sentido de que aquí hay hoy día personas que han sido formalizadas, que están en prisión preventiva, 10 de los 11. Nosotros cuando finalizamos nuestro gobierno efectivamente había conocimiento de que era un grupo entre 10, 12 personas, había en alguna medida resuelto el tema de inteligencia, lo que faltaban eran las pruebas y que normalmente lo que ha sucedido en el pasado es ahí donde están los problemas, es decir, cuando se llega efectivamente a juicio, las pruebas que existen no son lo suficientemente para acreditar efectivamente este hecho. Al mismo tiempo hay que decirlo, aquí hay personas por un lado que han sido imputadas en otros casos, el caso del Turbú, el caso también del peaje Quino, no son nombres desconocidos. Y bueno, por otro lado tampoco podemos declararlo, cierto, a priori como culpables, pero creo que la región tiene hoy día esperanzas de encontrar justicia después de 3 años y algo más. Ahora, claro, usted decía que durante el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera había indicios, también lo dijo el ex ministro Chadwick hablando de este caso, pero no se habían logrado tener las pruebas. Esto surge luego de la confesión de uno de los involucrados y que también da luces sobre la presencia de uno de los involucrados que recibió entrenamiento en Colombia. ¿Ustedes también tenían antecedentes que podía haber vínculos con grupos terroristas internacionales? Bueno, usted tiene que recordar, Matilde, que efectivamente el propio fiscal regional Lubetich en más de una ocasión hizo mención a viajes que existían de algunas personas. No existía claramente conocimiento de si habían tenido un espacio largo de preparación, pero incluso en uno de los computadores de uno de los terroristas, ¿cierto? Estaban imágenes de algunas personas y por lo tanto eso fue declarado hace mucho tiempo por Alberto Espina, hay que recordar. Y muchas personas criticaron y en alguna medida hicieron ver de que era algo superfluo, que eso no existía. Mira, hemos tenido desde ayer a hoy día, tú lo has visto, más de 6, 7 atentados nuevamente en las iglesias, llevamos 6 iglesias católicas quemadas. Estamos en una situación, tú sabes que en la región el 30% de las personas de la región viven en el campo, entonces yo diría que hoy día la gran mayoría o ha sido víctima de un hecho o conoce a alguna persona cercana. Tenemos más de 350 resguardos policiales, las policías que llegaron, más de 1000 hoy día están dedicadas justamente al resguardo, es decir, hay una situación clara. Nada justifica estos hechos de violencia y aquí efectivamente nosotros como gobierno nos querellamos por la ley antiterrorista en el hecho de Luxinger, hay que recordar, y este gobierno nuevamente se querelló, cosa que es extraño. Bueno, es un hecho político, pero es extraño porque la querella está. Hay que recordar que un hecho de una semana anterior fue juzgado por la familia Seco Furcade, tú te recuerdas, que se quemó un perro, rompieron, digamos, y quemaron toda la casa, los autos. Eso fue declarado ley, digamos, por la ley antiterrorista, no encontraron a los culpables. Así que bueno, aquí es la justicia la que tiene que dirimir si este tema efectivamente es terrorista o no. Ahora, se ha designado a un fiscal preferente para la investigación de estos casos. Lo había ya pedido el ministro Burgo hace un tiempo. El fiscal Abbott había hecho otra línea de trabajar con los 3 fiscales en conjunto. Sin embargo, hoy se ha nombrado este fiscal preferente. ¿Es mejor el trabajo de un fiscal preferente que el trabajo en conjunto de los que ya están en la zona? Mira, yo creo que aquí hay dos problemáticas. Nosotros también hicimos esfuerzos porque tuviésemos una unidad. Estas son políticas de Estado. Mira, aquí uno dice, bueno, ¿cómo se resuelven estos temas de violencia? Hoy día uno ve en alguna medida acciones parlamentarios, hay una comisión de investigación del tema de violencia, pero estas son políticas de Estado. Aquí los equipos persecutores, por ejemplo, que van adquiriendo experiencia, como la Defensoría, debieran perdurar de gobierno a gobierno y no llegar a un gobierno y sacarlos absolutamente a todos. Lo mismo pasa con la gente de inteligencia, es decir, cuando uno llega al gobierno, empieza a preguntar, bueno, ¿dónde está el jefe de inteligencia? No, el jefe de inteligencia me lo mandaron a Iquique.
Entonces ya las capacidades de investigación se van perdiendo. Y al mismo tiempo los fiscales, ojalá haya una unidad y no sea un solo fiscal, porque hay que recordar que hemos tenido cierta amenaza, tenemos fiscales que han sido disparados, el fiscal Elgueta, es decir, tenemos casos hacia atrás. Entonces también se ha hablado de que estas causas sean juzgadas fuera de la región y que no sería tampoco nada de malo. Entonces, eso respecto al tema de violencia y respecto a tratar de explicar, porque muchas veces la violencia la tratan de explicar con que esto es un hecho político y la gente busca en alguna medida explicaciones, algunos buscan justificaciones, que es más peligroso. Yo creo que efectivamente aquí hay que dejar de mentir. Aquí, en este caso, por ejemplo, se han comprometido tantas cosas, Matilde, mira. Nadie habla de los derechos de compra de tierra. Fíjate que el año 2009, cuando nosotros llegamos al gobierno, solamente en noviembre, entre noviembre y el final del periodo, se habían entregado 124 derechos de compra de tierra. Esos derechos se estudian los títulos de merced, un tema técnico. Se habían entregado por razones políticas. El gobierno del presidente Piñera entregó 14 durante los 4 años. Este gobierno ya lleva 80. Y la pregunta es, ¿se estudian realmente los títulos de merced? ¿Dónde están las presiones que se ejercen? Los pobres funcionarios de CONADE que han sido estigmatizados, muchos parlamentarios hoy día están detrás, llevan a las comunidades a la moneda, los llevan al Congreso, algunos dicen, si no, yo no apruebo el presupuesto, si no le compran a esta comunidad, nosotros lo vivimos. Entonces, yo creo que aquí llegó el minuto de sincerar los temas, y por el otro lado, como te digo, la violencia claramente, condenarla, pero por otro lado, ¿cuánto se ha hablado de la representación política? Se hicieron los cambios al binominal, se aumentaron los parlamentarios y nadie se acordó. Entonces, dejémonos de efectivamente no avanzar en nada. Tú me pregunté, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Nosotros como gobierno lo que hicimos fue justamente avanzar en el sistema consulta. El 169 nos obligaba a nosotros a tener un sistema consulta en alguna medida concordado, y ese trabajo fueron 3 años, donde invitamos a todas las instituciones representativas y sacamos adelante el reglamento 66, que hoy día existe. Entonces hoy día no hay ninguna justificación para no avanzar en los temas de ley, ninguna. Perfecto. Ahora, de acuerdo a su experiencia como ex intendente y con lo que está viendo ahora, en estos últimos 2 días ha habido 5 atentados incendiarios. Usted dice, ¿hay actos con características terroristas o hay terrorismo a su juicio? Mira, es que cuando empezamos con la frase, aquí lo que se busca, y hay que entender, y por eso que yo te hablo muchas veces también, la conexión que existe en estos grupos, donde en definitiva lo que se busca es producir o extraer alguna decisión de la autoridad. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, este gobierno compró un predio donde se gastó prácticamente el 30% de los recursos con nadie y pagó 3 veces el valor por hectárea que se pagaba históricamente, y nadie dice nada, y se le entrega un predio a comunidades que habían estado haciendo y ejerciendo, incluso rompiendo las luces del aeropuerto, etcétera. Entonces, y hay un intendente que dice que si yo no fuera abogado, decía el intendente Buenchumilla, me estaría tomando los campos. Después el director de la CONADE dice, mire, hay tomas y tomas. Entonces, los mensajes que este gobierno ha dado, hoy día estamos pagando justamente el costo de esos mensajes. Es decir, lo que yo le pregunté fue una cosa políticas absolutamente distinta. Le pregunté si para usted había terrorismo o había actos con carácter terrorista. Mira, aquí hay actos con carácter terrorista. Claramente, cuando tú entras a una casa, la quemas los perros, golpeas a los dueños de casa, le quemas los autos y la casa. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Si eso no es terrorista, y bueno, y el caso de la familia Luxemburg, si eso no es terrorista, ¿qué es lo que es? Nosotros tuvimos que invocar la ley antiterrorista como querellantes, pero quiero dejarte claro que la ley chilena sí efectivamente declaró terrorista el caso Seco Furcade. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay terrorismo? Claro que es terrorismo, si la justicia chilena lo dijo en el caso Seco Furcade. Entonces, dejémonos de... Ahora, efectivamente este gobierno cuando llega dice, yo no voy a declarar ni voy a invocar la ley antiterrorista. Lo dice inmediatamente llegando, porque me equivoqué en el gobierno anterior y no lo voy a invocar. Yo creo que las leyes están para utilizarlas, y por lo tanto, otro mensaje erróneo. Perfecto. Señor Andrés Molina, ex intendente de la Araucanía y actual vicepresidente de Devópolis, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde en este tema tan sensible durante los últimos días. Bueno, durante el último tiempo es un tema larguísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde.